Listo. ¿No se sienten ya como cansados de las clases virtuales? ¿Ya no les hace como falta la universidad? Sí, ya. Pues yo por ahí estuve hablando con los profesores y según parece, el próximo semestre ya va a ser presencial. Además, pues porque ya hay muchas universidades que tienen semestre presencial. Nosotros, pues yo creo que terminamos, pues ya terminamos este así, ya en esos 15 días que nos quedan. Y yo esperaría que el otro, lo que voy a decir no es oficial, simplemente yo estoy pensando que va a ser así. Yo esperaría que el siguiente semestre lo empecemos a mitad de noviembre, ¿sí? Más o menos por allá, de manera que podamos alcanzar a ver 5 o 6 semanas de clase antes de salir a vacaciones de diciembre. Entonces, listo. A ver, hoy vamos a terminar el curso con, les voy a explicar lo que es la distribución normal, que ya se las he venido mencionando tiempo atrás, y les voy a mostrar otra distribución más por la forma de obtener la distribución que por el interés de mostrarle la distribución como tal. Entonces, a ver, la distribución normal es aquella distribución continua, de una variable aleatoria continua, cuya función de densidad de probabilidad es esta. Es muy común que en los libros no aparezca escrita así, sino que en lugar de A aparece mu y en lugar de B cuadrado aparece sigma cuadrado. Justamente porque por la manera como se escribe la función de densidad, ese A es la media de la distribución y B cuadrado es la varianza de la distribución, ¿sí? Entonces, la notación también incluso varía entre algunos libros. La notación, pues a mí por lo menos me gusta usar eh, esta, es decir, X se distribuye normal con media, para como quedó la función densidad, con media A y varianza B cuadrado, ¿sí? El R, de hecho, cuando usted va a calcular probabilidades con la normal en R, el R en particular no usa, no usa la varianza, sino que usa la desviación estándar. Entonces va a poner así, en otras partes, en lugar de, digamos, de escribir la varianza como el segundo parámetro, escriben la desviación estándar, ¿sí? Sí, la desviación estándar, o sea que para ese caso la desviación estándar sería B, ¿sí? Que sería la raíz cuadrada de la varianza. Listo. Muy bien. Ahí está. A es un número en los reales, B es un número positivo. Esa función de densidad, la gráfica, digamos, te da una función o te da una curva simétrica alrededor de la media. Digamos, la normal es simétrica alrededor de la media. Entonces, si usted se va a hacer el dibujo de eso, digamos, voy a aprovecharme de GeoGebra, que para esto sí es sencillo usarlo. Entonces, digamos que yo quiero escribir, a ver, 1 sobre raíz de 2 pi. No sé si me lo coja así de una vez. Voy a escribir lo que sea de varianza 1. Entonces aquí voy a poner e elevado a la menos x al cuadrado sobre 2. Listo. Y
Déjenme, yo cambio la escala en el eje Y. Listo. Entonces, miren pues, esa es la gráfica de la distribución normal o de la función densidad de la distribución normal cuando tengo media 0 y varianza 1. Simplemente en la expresión de la función densidad cambié el A por 0 y el B cuadrado lo cambié por 1. Listo, quedó esa expresión. Entonces, cuando usted ve ese gráfico, se da cuenta claramente que pues, es un gráfico que es simétrico respecto a la media es 0, y si es simétrico respecto a la media, entonces la media también resulta ser la mediana. Entonces, en este caso es simétrico respecto a la media, por tanto, al ser simétrico, la media es igual a la mediana. Listo. Y también sería igual a la moda, pero ¿por qué es igual a la moda? Porque la moda es el valor en el que la función de densidad alcanza su máximo, o sea, el punto de mayor frecuencia. Si usted recuerda de estadística descriptiva, la definición de moda es el valor que más se repite en los datos. Entonces, la repetición se refiere a la frecuencia, entonces el valor de los datos con mayor frecuencia. Entonces, si la curva es la que aproxima el histograma, entonces el que tiene mayor frecuencia es el 0. Listo, entonces por eso también es la moda. Listo, bueno, la curva claramente es simétrica. La curtosis de esta distribución no es plana, o sea, esta no es una distribución platicúrtica, ni tiene mucha curtosis. O sea, es una curtosis como moderada. En los ejercicios de la tarea de hace tiempo, yo recuerdo que les dije que además, si hacían lo de la normal, además de demostrar que la media era A y que la varianza era B cuadrado, demostrar que el tercer momento, pues para la que tiene media 0, el tercer momento era 0 y el cuarto momento, el de la curtosis, era 3. Listo. Bueno, ¿qué otra cosa les digo de esta? La función generadora de momentos fue un ejercicio del parcial anterior. La función generadora de momentos de la normal. De hecho, la normal, esto es algo muy usual, la normal que tiene media 0 y varianza 1 se denota con la letra Z, y de esa, pues me refiero que esa es la normal estándar. Enseguida les digo por qué. La función generadora de momentos de la normal estándar es entonces aquí m sub z de t es igual a exponencial, para que no me quede eso muy feito, exponencial de t cuadrado sobre 2. Ah, listo. Y eso se los puse yo en un ejercicio, ¿sí? Del parcial pasado. Que hacerlo no es nada del otro mundo, es simplemente, de hecho, sale con sustitución simple en la integral. Hacer un cambio de variable y ya. Y recordar que yo se los dije en el examen, eso fue parcial 3. Recordar esto.
Recordar que la integral de menos infinito a infinito de Euler a la menos y cuadrado sobre 2 de y es raíz de 2pi. ¿Sí? Entonces, simplemente con eso y un cambio de variable, fácilmente se daba uno cuenta que esa era la función generadora de momentos. Que yo creo que en el examen, creo que solamente una persona lo hizo. Y en realidad no era un ejercicio muy difícil que digamos. Pues bueno, sigo. Listo, tengo la función generadora de momentos. Ya nosotros habíamos visto antes que la media era A, pero usando definición, ¿sí? De valor esperado y de varianza. Usando la función generadora de momentos, pues también lo podríamos hacer. Listo, bueno, ¿qué otra cosa les digo? Ya sé, ya sé. Ya sé. Espérenme, yo hago aquí algo. Miren, recuerden que en esta la desviación, pues la varianza es 1, por lo tanto la desviación estándar también es 1. Yo aquí hago algo. Entonces, miren cómo se acuesta de rápido esa función densidad. Miren cómo se acuesta de rápido esa función densidad. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un intervalo a una desviación estándar de la media, ese intervalo, digamos, sería hasta acá. ¿Sí? Ahí tendría el intervalo a una desviación estándar de la media. Y en ese intervalo que está, pues el que va de menos 1 a 1, yo cambio eso, que está muy grueso. En ese intervalo que está a una desviación estándar de la media, esa normal en ese intervalo contiene un 68% de los datos. O sea, ahí, en ese pedacito, ¿cómo lo haré? A ver, yo veo si... Ah, pero no lo coge todo. No, ya sé. Espera un momentico. Listo. Ahora sí. Entonces voy a hacer el intervalo que está a una desviación estándar de la media. Ese intervalo, ahora sí, contiene el 68% de la información. O sea, si yo quisiera escribir qué porcentaje o qué área tengo ahí en esa región tengo un área de 0.68, creo que 26. Pero para usted asegurarse de cuál es el valor de esa área, entonces ahí es donde es muy útil usar el R. Ahí es donde es muy útil usar el R para usted encontrar las áreas. Entonces, yo ya les había indicado cuando les expliqué lo de la binomial y cómo calcular probabilidades con la binomial y con la Poisson, de manera absolutamente similar, uno lo puede hacer con la normal, ¿sí? Cómo calcular cuantiles y todo eso. Esperen un momentico que abra esto y yo les muestro aquí algo. Bueno, a ver, la orden
para uno calcular probabilidades acumuladas con la normal es P-norm. Entonces, si yo quiero el área que está ahí en rosado y yo dispongo de áreas acumuladas desde menos infinito hasta cierto número, entonces claramente esa área que está en rosado la calculo como el área acumulada hasta 1 menos el área acumulada hasta menos 1. Entonces sería P-norm de 1, si no le pongo más parámetros, no sé si alcanzan a ver bien, yo sé que está muy chiquito, dice que la media es 0 y luego dice SD, la desviación estándar es 1. Si usted no le pone más parámetros, por defecto, el R toma que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces, P-norm de 1 menos P-norm, o sea, lo acumulado hasta menos 1, 0.6826. ¿Sí? Entonces ahí tengo esa área, ¿sí? Lo acumulado hasta el número de la derecha menos lo acumulado hasta el número de la izquierda. Si ustedes se van una desviación estándar más arriba, o sea, la media que es 0, le sumo 2 desviaciones estándar, llego hasta el 2. Y si a la media le resto 2 desviaciones estándar, quedo en menos 2. Miren que ahí ya tengo casi, o sea, ya tengo gran porcentaje de los datos de la distribución. Entonces, si yo lo hago, no P-norm de 1, sino P-norm de 2 menos P-norm de menos 2, en el intervalo que comprende a 2 desviaciones estándar de la media, ahí ya tengo un 95% del área. ¿Sí? Listo. Y si se fijan en el dibujo, cuando usted llega hasta el 3, ya lo que quedan las colitas es muy poquito, ¿sí? Entonces, si usted hace, ¿cuál es el área acumulada? ¿Cuál es el área entre 3 y menos 3? Vean que da 0.99, o sea, lo que queda por fuera es muy, muy poquito. Por eso, cuando usted busca las tablas de la normal, si usted va a internet y busca la tabla de la normal acumulada, usted va a encontrar que esas tablas, lo más lejos que llegan es por ahí hasta 3.4 o hasta 4. Y arrancan por ahí desde menos 3 punto algo. Porque en el dibujo, pues hasta menos 3 lleva muy poquito acumulado. Y después de 3 ya acumuló casi todo el 100% del área. Entonces, miren, por ejemplo, esta tabla. Vean que en la izquierda están las probabilidades acumuladas hasta los números negativos. Y vean que arranca en menos 3.49, porque habría que usar este otro número. Digamos, casi que arranca en menos 3.5. Y termina, o sea, lo más lejos que termina para el valor de Z es, miren, por allá en 3.49. Entonces, en 3.49 tiene un área acumulada de 0.9998. Pregunta teórica muy fácil, muy fácil. ¿Por qué este valor es 0.5? ¿Se les ocurre o no se les ocurre cuál es la razón? Profe, ¿por qué la mediana? Porque la mediana, tal cual. Porque 0 es la mediana, entonces el área acumulada hasta 0 tiene que ser el 50% del área. Ahí está. ¿Listo? Entonces, los números de Z usted los consigue pues en la fila, en la primera columna y en la primera fila. Entonces, usted quiere el área acumulada hasta 1. Entonces, el área acumulada hasta 1 es esto, 0.8413, pues 1.00. Y el área acumulada hasta menos 1, pues tendrías que venir a buscarla por acá. Listo.
Ahí está. Bueno, sigo. Bueno, esto que pongo aquí del punto 6826 no solamente se cumple para esta normal, eso se cumple para cualquier normal, ¿sí? Entonces, a ver, yo me llevo esto. Entonces aquí, nota. Para cualquier normal, digamos, el área, mejor, la probabilidad. La probabilidad de que la normal, pues la variable, esté dentro de una desviación estándar de la media es 0.6826, lo que está ahí el dibujo en rosado. Similarmente, la probabilidad de que la normal esté, eso para cualquier normal, la probabilidad de que la normal esté dentro de dos desviaciones estándar de la media es 0.95, lo voy a aproximar a 4 decimales, 9545. Bueno, si el otro lo aproxima a 4 decimales, debería ponerlo aquí así. Listo. Entonces, y cuando yo estoy a 3 desviaciones, pues el porcentaje de datos dentro de 3 desviaciones estándar de la media, ahorita les mostré que era 0.99. Bueno, ¿qué otra cosa les digo de la normal? Tengan en cuenta que eso es para cualquier normal. ¿Listo? Ese porcentaje de datos. Bueno, a ver, que no me falte nada. Un ejemplo muy sencillo. Digamos, la normal se usa en muchos casos para modelar variables como peso, estaturas, ¿sí? De un grupo homogéneo de personas. ¿Listo? Entonces, digamos, sea X igual a el peso de mujeres jóvenes, ¿listo? Digamos que se distribuye como una normal. Entonces, digamos que X se distribuye como una normal y que el peso promedio, venga, Verónica, ¿usted cuánto pesa? Profe, ¿qué es esa pregunta? ¿Cuál es el inconveniente? 62. 62. Sí, señor. María Alejandra, ¿usted cuánto pesa? 56. Listo. Voy en promedio 59. Priscila se me perdió. No está. Entonces, si yo le preguntara, usted se pone a mirar y miren los valores que van obteniendo de pesos de mujeres, de estas dos peladas tan jóvenes. Entonces uno puede considerar que esa variable se distribuye como normal. La voy a poner con promedio 60 y con desviación estándar, digamos, 4 kilogramos. Podría ser. Entonces, como yo aquí pongo la varianza, entonces lo pongo así. Entonces, si yo voy y dibujo la función densidad para una normal, donde la media es 60, esperen que me faltó poner aquí kilogramos.
para una normal, donde la media es 60 y la desviación estándar es 4, ya les voy a mostrar entonces en GeoGebra cómo es que nos da ese dibujo. Entonces voy a cambiar aquí. Recuerden que dentro de la raíz cuadrada viene la varianza. Entonces voy a multiplicar aquí por 4 al cuadrado. Aquí en el x menos 60 al cuadrado sobre 2 por la varianza, 4 al cuadrado. Y ejecuto esto y pues lógicamente me tengo que ir para muy lejos. Entonces ya les voy a mostrar. Voy a cambiar las propiedades. Entonces en el eje X, ustedes vieron que dentro de 3 desviaciones estándar de la media está casi el 100% de los datos. Entonces, si mi media son 60 kilogramos, 3 desviaciones estándar ahí serían 12 kilogramos, porque dije que la desviación estándar era 4 kilogramos. Entonces, si me bajo 3 desviaciones estándar de la media, el valor más chiquito sería 48. Y el valor más grande sería 72. No me cogió el más chiquito. Listo. En los valores de Y, pues el mínimo va a ser 0, el máximo a poner 1, aunque no es necesario poner el 1. Eso queda más abajo. Yo veis qué tal. Más grande. Listo, entonces miren pues cómo quedó la distribución, ¿sí? Cómo quedó la densidad. Vean que si yo hiciera el histograma para el cual esa curva es como la aproximación de ese histograma, es como si yo ahí hice como una encuesta sobre toda la población de mujeres jóvenes y la curva que aproxima el histograma es esta, ¿sí? Es decir, ¿qué porcentaje de mujeres pesan más de 70 kilogramos? Pues sería buscar cuál es el área bajo la curva que hay de 70 hacia arriba, que es muy poquito. ¿Qué porcentaje de mujeres pesa menos de 50 kilogramos? Pues sería una colita también muy chiquita. Hay un porcentaje muy alto de mujeres que pesan entre 55 y 65 kilogramos. Vieron que las dos que están aquí, su peso cae ahí en esos intervalos. ¿Están entendiendo un poco mejor para qué es que se usa la normal? Bueno, voy a seguir. Entonces yo me llevo este dibujito. Listo. Ahí está. Bueno, cosas para mencionar de la normal. A ver, un teorema. Y es el siguiente. Es que si usted tiene una normal. Me faltó decir algo ahorita, ya voy a decir qué es. Yo tengo una normal de media mu y de varianza sigma cuadrado. Ya voy a decir qué fue lo que me faltó. La normal general, aquí puse la función generadora de momentos para la normal estándar, ¿sí? O sea, para la normal de media 0 y varianza 1. De hecho, no le puse aquí esto, que esta se llama la normal estándar. Listo. En la normal general, la función generadora de momentos, esto les queda como ejercicio, no es nada del otro mundo. La función generadora de momentos es
es Euler elevado a la, o E a la mu por T, más sigma cuadrado T cuadrado sobre 2. Entonces este lo voy a escribir sigma cuadrado por T al cuadrado. Voy a escribir esto, quiero que me quede como una presentación, si se ve mejor. ¿Sí? La media es como el momento de orden 1, queda multiplicando a T, ¿sí? Elevado a la 1. La varianza que viene del momento de orden 2 queda multiplicando a T cuadrado, ahí multiplicado por un medio. Listo. Esta es la función generadora de momentos de una normal general. Listo. Tengo la función generadora de momentos de la normal estándar. Vean que claramente si usted reemplaza la media por 0 y la varianza por 1, ahí le da la función generadora de momentos, pues de la normal estándar. Ahora sí, el teorema. El teorema es que si yo tengo una normal cualquiera, a lo que se le dice la estandarización de esa normal, a lo que se le dice la estandarización de esa normal es a una transformación de esa variable. A la transformación de esa variable que se le dice la estandarización es, coja esa variable x, réstele la media y esa división, perdón, y esa resta, divídala por la desviación estándar. Eso es una transformación, una variable, hemos visto suma de variables, multiplicación de variables, en fin. Aquí estoy cogiendo la variable y le estoy restando su media y la estoy dividiendo por su desviación estándar. Esta, si la variable de salida es una normal, esta también es una normal. Y la media de esta normal es 0 y la varianza de esta normal es 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? Pues, la demostración en el camino de izquierda a derecha. La demostración en el camino de izquierda a derecha es la siguiente. Entonces, la idea es ver que las funciones generadoras de momentos son las mismas. Es decir, voy a intentar encontrar la función generadora de momentos de esa variable que dice ahí que es z. ¿Listo? Pero si yo escribo z así, voy a despejar x de acá. ¿Sí? Entonces, si despejo x de ahí, la escritura de x me queda como sigma por z más mu. Listo. Teniendo eso en cuenta, voy a suponer que esa x es una normal de media mu y varianza sigma cuadrado. Voy a hallar la función generadora de momentos de z. La función generadora de momentos de z, entonces sabemos que la escribimos como el valor esperado de e elevado a la t por z. Listo. Pero es que z, yo sé cómo lo puedo escribir. Entonces aquí este me quedaría valor esperado de e elevado a la t por la expresión que tengo de z. Listo. Y después voy a simplificar ese valor esperado. Entonces eso se me convierte en el valor esperado de
Euler elevado a la t por x. O sea, voy a entrar el t a multiplicar. Este me queda sobre sigma. ¿Sí o no? E a la t sobre sigma por x. Menos e a la t por mu. Entonces lo separo de una vez. E a la menos t por mu sobre sigma. Listo, pero es que eso es una constante, ¿sí? La saco del valor esperado. Listo. Ahí está, ahí le saqué el valor esperado. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer como una escritura diferente de esto. Voy a llamar este t sobre sigma, momentáneamente lo voy a llamar como t gorro. Y lo que estoy escribiendo es como si fuera la función generadora de momentos de x no evaluada en t, sino evaluada en t gorro. O sea que aquí queda por la función generadora de momentos de x evaluada en ese valorcito que yo llamé t gorro. Listo. Bueno, y como yo sé que x es una normal, yo sé cuál es la función generadora de momentos de esa x. Entonces aquí me queda ese Euler a la menos t mu sobre sigma por la función generadora de momentos de una normal, que ya sé cuál es su medida y su varianza, pero evaluada en t gorro. Entonces me devuelvo a coger la función generadora de momentos de esta, que está evaluada en t, pero la voy a evaluar en t gorro. Ya no lo voy a escribir así, sino que voy a escribir e elevado a la esto. Listo. Muy bien. Y ahora, ahí ya estamos casi para terminar. Me falta poner, en lugar de t, tendría que poner t gorro. ¿Listo? Pues aquí tendría que quedar t gorro, en lugar de t gorro. En el otro, en lugar de t gorro. Listo, ya. Pero ahora sí voy a reemplazar lo que significa ese t gorrito. Ese t gorrito, recuerden que significa t sobre sigma. Entonces reemplazo t gorro, lo reemplazo por t sobre sigma. Y ese t gorro lo reemplazo por t sobre sigma. Listo. Y ahora simplifiquen. Este Euler a la mu t sobre sigma se va a cancelar con este de aquí de adelante. Euler a la menos p mu sobre sigma. Se va. Y después simplifica el sigma cuadrado que está aquí. Ese sigma cuadrado lo simplifica con el sigma cuadrado que le queda en el denominador después de que simplifica ese t sobre sigma al cuadrado. Entonces también se cancela y lo único que le va a quedar es Euler elevado a la t cuadrado sobre 2. ¿Sí?
Entonces, esa es la función generadora de momentos de esa z cuando yo escribí esa z de esta manera. Pero nosotros ya sabemos que esa es la función generadora de momentos de la normal 0,1, ¿sí? ¿Sí entendieron? Supongo que sí. En el otro sentido, la demostración, ahí sí hay que usar esto que puse yo aquí arriba, ¿sí? Porque ahí tengo que usar, salgo de la función generadora de momentos de z, pues eso es lo que conozco, y tengo que llegar a construir cuál es la función generadora de momentos de x. En el otro sentido, usamos que esto. Entonces, salgo de la función generadora de momentos de x. Listo. ¿Cómo construyo esa función generadora de momentos de x? El valor esperado de Euler elevado a la t por x. Pero en este caso, o sea, yo estoy suponiendo que tengo lo de la derecha. En este caso, ese valor esperado lo puedo escribir como Euler elevado a la t por x, pero aquí sí voy a reemplazar lo que es x. Listo. Y después simplifico. Entonces queda, saco lo que es constante ahí, pero ahí, ¿qué podría sacar? Pues lo que no dependa de la variable que es z. Entonces saco el e a la t por mu. Y me queda el valor esperado de e a la t sigma z. Listo. Y aquí el mismo truco de ahorita. Aquí el que voy a llamar t gorro es ese t por sigma. Entonces miren que tengo el valor esperado de e a la t gorro por z, o sea que esa es la función generadora de momentos de z, pero evaluada en el argumento t veces sigma. Entonces aquí me queda la función generadora de momentos de z evaluada en el argumento t veces sigma. Listo. Y nosotros sabemos cuál es la función generadora de momentos de z. Entonces esto queda. Venga, que ese ya lo tengo arriba. Cambio. La función generadora de momentos de z, que sabemos nosotros que es Euler elevado a la t cuadrado sobre 2. Pero está evaluado en t sigma. O sea que aquí aparece t por sigma al cuadrado. Listo. Y si ahí simplifico, me queda Euler elevado a la t mu más sigma cuadrado t cuadrado sobre 2. Y ya, esa es a la que tenía que llegar, o sea, porque esa me tiene que dar la función generadora de momentos. Esta es la función generadora de momentos de una normal, pues con media mu y varianza sigma cuadrado. Listo. Eso es importante saberlo. A esto es a lo que se le llama, cuando usted sale de una normal, hacer esta cuenta, a esa normal restarle la media y dividirla por la desviación estándar. A eso se le llama la estandarización de X, o sea, porque la estoy llevando a la normal estándar. Listo, bueno, ¿qué otras cosas le digo importantes sobre la normal? Pues esta distribución la van a estar usando en muchos casos.
en el próximo curso va a aparecer por todos lados. Algunas propiedades, o sea, cómo construyo otras distribuciones a partir de la normal. Entonces, un primer teorema es que si yo tengo una normal, digamos, pues eso ya se los puse de ejercicio. Y es que la normal estándar elevado al cuadrado es una chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, si z se distribuye como una normal de media 0 y varianza 1, entonces z cuadrado se distribuye como una chi cuadrado con un grado de libertad. Listo. Y esto está dentro de los ejercicios que tienen que hacer. Yo les dije que lo hicieran de dos formas. Hay una pues que ya está hecha hace rato. Entonces busquen la otra manera de hacerlo. No es muy difícil en realidad. Listo. Un teorema. Otro teorema, que es una propiedad reproductiva de la normal. El otro teorema es que si yo tengo dos normales independientes, la suma de esas normales también es otra normal. Entonces eso lo voy a escribir, como saben que me gusta escribirlo. A ver, aquí, digamos, tengo x sub 1, se distribuye como una normal con media mu sub 1 y varianza sigma sub 1 al cuadrado. Voy a decir que esta es independiente. Esa notación de independencia que yo pongo, que es como con ortogonalidad, eso se ve mucho es en los libros de procesos estocásticos. Aquí. Ya saben que ese símbolo significa que son independientes esas variables aleatorias. Listo. Entonces, la suma de ellas dos también es una normal, donde la media es la suma de las medias, ya, mu sub 1 más mu sub 2, y la varianza es la suma de las varianzas. Listo. Demostración, ejercicio. Sugerencia, función generadora de momentos. Listo. Bueno, listo. Y algo, lo que sí les, digamos, la finalidad de la clase de hoy era como mostrarles no solo lo de la normal, sino cómo construyo una distribución a partir de otras, pero usando el teorema de cambio de variable en dos variables. Entonces, esto va hacia algo que se llama la distribución beta. Y para la distribución beta voy a salir de lo siguiente. Sean x sub 1, que se distribuye como una gama. Vean que la gama la hemos usado mucho, donde voy a ponerle aquí un coeficiente de forma A y un coeficiente de escala 1. Y otra variable
x sub 2 independiente con esta, otra gama con el mismo coeficiente de escala, pero con un coeficiente de forma diferente. Listo. Entonces ahí sabríamos cuáles son las funciones de densidad de probabilidad. Pero no las voy a escribir en este momento. La que voy a escribir es la conjunta. Entonces, digamos, la función de densidad de probabilidad conjunta es la multiplicación de las densidades de cada una. Entonces, aquí sería, esta la voy a llamar H. Evaluada en x sub 1, x sub 2. No quiero poner tanto subíndice. Entonces, déjenme, yo cambio mejor algo que hemos hecho muchas veces, x, y. Y aquí la evaluación x, y. Listo. Que esta sea la conjunta de esas dos variables. Voy a poner también algo que estamos acostumbrados, f, mejor. Entonces es la multiplicación de las densidades de cada una, porque tengo que esas variables son independientes. Entonces ahí, digamos, si cojo la de la gama de x, o sea, la de la gama A1, entonces ahí sería, ponerlo entre paréntesis, x elevado a la alfa menos 1, o sea, x elevado a la a menos 1. Luego, por el Euler elevado a la menos x sobre beta. Pero el beta de esta gama es 1, o sea que ya así está bien. Y esto me queda todo sobre gamma de alfa. Gamma de alfa, pero el alfa aquí es A. ¿Sí? Y luego seguiría beta a la alfa, pero como beta es 1, entonces ya no tengo necesidad de poner eso. Entonces, esta es la F minúscula, pero de la X. Entonces la voy a multiplicar por la de la otra. Aquí será con Y, pero este será Y elevado a la B menos 1. Aquí por E a la menos Y esto sobre gamma de B. Listo. Ahí no hay nada raro, eso ya sabemos lo que es. Sabemos cuál es el soporte. Sabemos que X se mueve entre 0 e infinito y que Y también se mueve entre 0 e infinito. Listo. Y que los coeficientes A y B en la gama ya saben que por defecto son números positivos. Entonces vean el cambio de variable que voy a hacer. Digamos, realizamos un cambio de variable saliendo de dos variables y llegando a dos variables. Entonces yo lo voy a llamar un cambio de variable de 2 por 2, donde las nuevas variables que voy a definir son las siguientes. Entonces voy a definir mis variables. W, que será la suma de las dos gamas de salida, X más Y. Por lo que vimos la clase pasada, recuerden que si yo sumo dos gamas con el mismo coeficiente de escala, eso me da otra gama. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Entonces tengo esto, ya sé que esa se distribuye como una gama, y lo otro que voy a poner, la otra variable que voy a definir, la voy a llamar Z, y esa la voy a definir como la división de una gama, que es X, la voy a dividir por la suma de dos gamas, X más Y. Entonces ahí tengo un cambio de variable 2 a 2. Yo voy a poner esto un poquito más bonito.
Listo. Esa es mi transformación de la que salgo, o sea, salgo de las parejas XY, las variables X y Y, y estoy llegando a unas nuevas variables que son W y Z. De ahí de esto, yo necesito encontrar la transformación inversa, ¿sí? Entonces, si quiero encontrar la transformación inversa, necesito escribir a X y a Y en términos de W y Z. Entonces, necesito despejar. Entonces, a ver, el X, digamos, a ver, X sea W menos Y, pero el X por este lado es... ¿sí? A ver, yo veo que esto lo tengo como enredado. Ah, pero qué bobo. Multiplico W por Z. Si yo multiplico W por Z, se cancela X más Y y únicamente me queda X. O sea que el X es igual a W por Z. Listo. Ya sé que X es W por Z. Y ahora necesito despejar Y en términos de W y de Z. Entonces, para despejar Y, ya puedo usar el hecho de que ya sé que X es W por Z. Entonces lo despejo de aquí, mando el X al otro lado a restar. Queda W menos X, pero es que X es W por Z. Entonces, esa transformación que tengo ahí sería la transformación inversa, como el G inversa en el teorema de cambio de variable, ¿sí? Pero de una sola variable. Necesito el jacobiano. Entonces, el jacobiano de la transformación es el siguiente. Entonces, el jacobiano uno lo calcula como las derivadas parciales de las variables viejas respecto a las variables nuevas, o sea, hacia donde yo estoy llegando. Dejen que aquí tengo que cogerlo desde acá. Entonces tengo que derivar las variables de las que salí, que fueron X y Y, las voy a derivar respecto a las variables a donde estoy llegando, que son W y Z. Listo. Y ahí calculo pues la matriz resultante. Entonces, el primer elemento es coger X y derivarlo respecto a W. Si yo derivo X respecto a W, me da Z. Luego, en esa misma fila, derivo a X respecto a la otra variable. Si derivo a X parcialmente respecto a Z, la derivada me da W. Listo, ahora voy a la segunda fila, que son las derivadas parciales de Y respecto a las dos variables de abajo. Y derivado respecto a W me da 1 menos Z. Y Y derivado respecto a Z me da menos W. Listo. Calculo jacobiano, pues calculo el determinante de esa matriz. Y esto me da menos WZ menos W que multiplica a 1 menos Z
Y de ahí simplifico, cancelo el WZ, el principio que es menos, pues está con el menos, el otro me queda positivo. Entonces esto me va a quedar simplemente menos W. Listo. Pero miren algo, esto que es algo que les gusta mucho a ustedes y es garantizar la existencia de esa inversa. W yo la consigo como X más Y, pero X más Y, o sea, ¿cuál es el soporte de W? ¿Sí? Esto solamente va a ser 0, o sea, digamos, no hay manera de que esto sea 0, ¿sí? Esto es 0 con probabilidad 0. ¿Por qué? Porque los valores de W yo los consigo sumando los valores de X y Y. Yo ya sé que esa distribución X más Y es una distribución gamma, pero esa es una distribución continua. El soporte de una distribución gamma es todos los reales positivos, ¿sí? Incluso sin incluir el 0, o sea, no es posible que esa distribución tome el valor de 0. O sea que este valorcito es diferente de 0. O sea que la transformación que definimos, en efecto, sí es invertible. Entonces ahora, el teorema de cambio de variable en dos variables nos permite calcular la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio que contiene las variables aleatorias W y Z. ¿Cómo? Entonces miren pues, yo la de salida la denoté con la letra F, o sea, la conjunta de X y Y. La de llegada la voy a denotar con la letra G de W y Z. ¿Sí? Esa función de densidad, ¿cómo la consigo respecto a la otra? Eso fue lo que estuve explicando al final de la clase pasada. Es la función densidad de salida evaluada en la inversa. Pero es que como esta función densidad se evalúa en las parejas XY, entonces tengo que evaluar en la X, pero la X como función de W y Z. ¿Sí? Esa es la primera entrada. Y la segunda entrada será la Y, pero la Y como función de W y Z. ¿Listo? Ahí está. Y luego tengo que multiplicar por valor absoluto del jacobiano. ¿Listo? Entonces ya lo que sigue es, cojo la función conjunta, la F, que es todo esto, y reemplazo. Pues reemplazo X por la expresión que tiene X. Reemplazo X por la expresión que tiene X en términos de W y Z, que es W por Z. O sea que esto queda WZ elevado a la A menos 1. Aquí E a la menos WZ. Listo. ¿Qué otra cosa? Listo. El Y lo cambio por lo que es Y en términos de W y Z, que es W menos WZ. Ahí voy a sacar factor común W. Entonces me va a quedar el W afuera elevado a la B menos 1. Y el que me va a quedar elevado a la B menos 1 es el 1 menos Z. ¿Listo? Este WZ todo queda elevado a la A menos 1. Me falta cambiar el Y aquí por W menos WZ. Entonces aquí queda E elevado a la doble, E elevado a la menos W. Pilas que es, pues mejor lo voy a hacer más despacio. Aquí decía E a la menos Y. Voy a reemplazar esa Y por lo que es en términos de W y Z. W menos WZ. Voy a separar eso. Entonces va a quedar E a la menos W por E a la WZ. ¿Listo? Entonces ahí queda E a la menos W
por E elevado a la WZ. Este ya queda positivo. Listo. Luego por valor absoluto del jacobiano. Entonces, por valor absoluto de menos W. Sigo simplificando. Entonces, miren que se van a ir algunos términos. Le a la WZ se va a ir con este que está aquí adelante. Y voy a empezar a organizar las cosas. ¿Listo? Hay una función que queda ahí, que queda de una distribución conocida. Entonces, miren si pueden separar esa función densidad, conjunta, la pueden separar como el producto de una función que dependa de una variable por la otra que dependa solo de la otra variable. ¿Listo? Entonces, a ver, digamos, con base W, ¿qué queda? Entonces voy a escribir primero una función que dependa solo de W. ¿Listo? Lo que depende solo de W va a ser W queda elevado a la A-1 adelante. Ahí. W elevado a la A-1, pero con el jacobiano, ese W, es cuando separo que queda W a la -1, se me va con el W del jacobiano. O sea que solamente me va quedando W elevado a la A. Por ahí hay otro W que está elevado a la B-1, o sea, W elevado a la A más B menos 1. Listo. ¿Qué otra cosa queda con W solo? Queda el E elevado a la menos W. Listo, porque el Euler a la WZ se cancela con este Euler a la menos WZ. Listo, ¿qué otra cosa queda con W? Ya, nada más queda con W. No hay nada más que quede con W. Y voy a escribir eso. Ya, nada más depende de W. Pero ahora lo que depende de Z. Lo que depende de Z es 1 menos Z elevado a la B menos 1 por Z, el que sale de aquí adelante, Z elevado a la A menos 1. Listo. Y esto lo voy a dividir por gamma de A por gamma de B. ¿Todo esto para qué? Todo esto para que ustedes se den cuenta. A ver. O sea, esta función que está aquí adelante es una función de densidad de probabilidad. Pero la que quiero que quede adelante es la función de densidad de probabilidad de la variable W. Pero la variable W es una gamma, ¿sí o no? Y la función de densidad de una gamma, vean que es con la variable elevado a la, ¿sí o no? Viene el exponente. Entonces noten que esto que está con W se va pareciendo a la de la gamma, ¿sí? Se va pareciendo a la distribución de la gamma. Lo que falta por verificar es lo que queda en el denominador, ¿sí? Porque si quiero que sea una gamma donde el parámetro de forma es A más B y el parámetro de escala sigue siendo 1, lo que debe quedar en el denominador
lo que debe quedar en el denominador es gamma de A más B, ¿sí? Necesito que me quede eso en el denominador para poder que toda esa parte sea la función de densidad de probabilidad de la gama que sabemos que queda ahí. Entonces multiplico y divido por gamma de A más B. Entonces ahí ya dividí por gamma de A más B y aquí multiplico por gamma de A más B. Entonces miren las marginales. Notamos que las distribuciones marginales de W y Z son. Entonces, esta es la de W. O sea, esta es, voy a ponerle G sub W evaluado en W minúscula. Es igual a esto. Recuerden que la variable W, que es la suma, al principio notamos que es X más Y, es una suma de dos gamas con el mismo parámetro de escala. O sea, es otra gama, pues ahí sería una gama A más B 1. Entonces, la W nosotros sabemos que se distribuye como una gama donde el parámetro de forma es A más B y el parámetro de escala es 1. Ahí está. Ahí me quedó la distribución, ¿sí? Ahí me quedó tal cual la distribución que necesitaba. Por lo tanto, la otra marginal, esa es la marginal de Z, ¿sí? Esa es la función de densidad de probabilidad de esa otra variable Z, que vieron que era una división de gamas. Entonces aquí voy a poner la otra. Esta va a ser una G sub Z evaluado en un Z minúscula. La función de densidad es esta, ¿sí? Voy a poner esa constante adelante mejor. Esto sobre esta otra. Y esta la voy a escribir solita después. Listo. Esta, ¿cómo se distribuye? Entonces vieron que esa Z venía de haber hecho ¿qué división? Esa Z venía de haber hecho la división de la X, que es una gama, dividido X más Y, que es otra gama. Pero vean que la que estoy poniendo en el denominador estoy garantizando que es más grande que la que está en el numerador, ¿sí? Sabemos que X y Y son variables aleatorias que se mueven solamente en los positivos. Entonces es como si estuviera dividiendo aquí una gama de un parámetro que es A sobre una gama que es de un parámetro A más B, ¿sí? Solamente estoy cambiando los parámetros de forma. Entonces, esa Z, que es esa división de esas gamas, a esta distribución es a la que se le llama, esa distribución que quedó ahí, es a la que se le llama una beta, ¿sí? Donde, ¿cuáles son los parámetros que necesito para la beta? O sea, para yo describir completamente esa distribución, necesito el A y el B. ¿Ya? Entonces, lo que quería ilustrar es el procedimiento para construir o para llegar a otra distribución saliendo de dos distribuciones conocidas. O sea, ya no haciendo una transformación de una variable y llegando a otra, sino haciendo una transformación saliendo de dos variables y llegando a otras dos. Que así es como seguramente van a tener que trabajar a los que les tocó el punto de la Cauchy, ¿sí? Que es la división de dos normales. Entonces vean que aquí tengo la división de dos
variables aleatorias, las que tengo son 2 gamas. Entonces miren cómo construyen la otra variable de esa transformación 2 por 2, ¿sí? De manera que puedan hallar la transformación inversa, ¿sí? Y van a hacer como este procedimiento. Y tienen que llegar a ver cuál es la marginal de esa división de normales. Y se van a dar cuenta que es la que se llama la Cauchy. Listo. Bueno, y por último, lo último que les voy a mencionar del curso es la distribución T. ¿Sí? En muchas partes leída la T student. Bueno, la distribución T, ¿cómo la consigue uno? Entonces también voy a hacer una transformación saliendo de 2 variables y llegando a 2 variables. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a salir de una normal 0,1, o sea, una normal estándar, y voy a denotar la V, que es una chi cuadrado, siempre se me olvida, es una chi cuadrado con R grados de libertad. Listo. Independientes. Entonces, 2 puntos. La variable que construyo, la siguiente variable que construyo como transformación de esas dos, ¿sí? Como combinación de esas dos, una normal 0,1 y una chi cuadrado. Entonces, la que construyo es, cojo la normal 0,1 y la voy a dividir por la raíz cuadrada de esa chi cuadrado, pero la voy a dividir por sus grados de libertad. Es decir, esta la divido por esa variable aleatoria v, pero dividida por sus grados de libertad. ¿Listo? Ah, algo que se me olvidó antes de que se me olvide. Algo de la beta. El soporte. El soporte de la beta es el intervalo 0,1. Yo creo que eso para ustedes es inmediato, que el soporte de la beta es el intervalo 0,1, porque la X es una variable aleatoria positiva, la Y es una variable aleatoria positiva, y yo para conseguir la Z, yo estoy haciendo la división de X sobre X más Y, entonces claramente el numerador es menor o igual que el denominador, y son números positivos. Por lo tanto, esa división siempre me va a dar menor o igual que 1. Entonces, el soporte de la beta es el intervalo 0,1. ¿Listo? Entonces, vean que tenemos como muchas variantes en las variables aleatorias. La normal, el soporte, son todos los reales. La chi cuadrado, el soporte, son los reales positivos. La beta, el soporte, es 0,1. La gamma es los positivos. Listo. Esta T, esa variable que construí ahí como T, es la que se distribuye, esta sí no tengo no me da tiempo para explicarles cómo se construye pues la función de densidad. Esta se distribuye como una T con R grados de libertad. Aquí les voy a poner cómo se lee. T con R grados de libertad. ¿Listo? Entonces, la construcción. Ah, bueno, y esta, ¿en qué valores toma? Entonces, ven, la Z toma valores en todos los reales, ¿sí? Si bien nosotros vimos que, pues, entre -3 y 3 ya ha alcanzado casi, pues, todos los valores que podría tomar,
en teoría el soporte de ella son todos los reales. Y yo la estoy dividiendo por una que es positiva, que es una chi cuadrado, le saco la raíz cuadrada, pues igual va a seguir siendo positiva. Entonces, esta t se mueve como una deformación de la z. O sea, aquí la que gobierna es como la z. Entonces, el soporte de esa variable aleatoria t, que es la distribución t, o la distribución t o la distribución t de student, el soporte es todos los reales. Listo. ¿Qué cosas les tengo que hablar sobre la T? La T también es simétrica. Esta es muy importante. Esta distribución también es simétrica. Alrededor de 0, que es la media. La diferencia con la normal, lo que la diferencia con la normal es la kurtosis. ¿Sí? La T, eso no se les puede olvidar, la T tiene colas con más área. ¿Sí? La T tiene colas con más área, es decir, voy a ir por aquí. Si yo voy a dibujar aquí la T sobre ese dibujo que tengo de la normal, la T le pasa esto, o sea, le da más probabilidad a las colas, ¿sí? Entonces aquí pasa como algo así. Entonces aquí tiene que compensar. El área que ganó aquí en las colas tiene que perderlo acá como en la mitad. ¿Sí? Más o menos así. Ese sería pues el dibujo de una posible T. Pero si uno es un poco más exagerado, hay otras T, dependiendo de los grados de libertad, que ganan un poquito aquí en la cola, que pierden un poquito aquí adentro, y eso que pierden adentro lo ganan arriba. No sé si me entienden el dibujo. O sea, en la cola tienen más área que la normal. Listo. Pero aquí adentro, como que eso que ganaron acá, lo perdieron de más aquí. Entonces necesitan compensar más área arriba. ¿Sí? Entonces, con lo cual, uno deduce que no solo la T tiene colas más pesadas, a eso se le dice colas más pesadas que la normal, porque tienen más área, sino que también tiene más kurtosis. Entonces, lo que la diferencia con la normal es la kurtosis. La T tiene colas con más área, eso se le dice, o sea, colas más pesadas. Y además tiene más kurtosis. Les voy a mostrar algo y con esto terminamos. Voy a coger aquí y voy a coger unos números aleatorios de la normal. Digamos que voy a coger rnorm, voy a generar, no sé, 200 números aleatorios de la normal 01. Y voy a hacer el histograma de ese objeto que me guardó esos datos. Miren cómo da el histograma. ¿Listo? Ahí usted los ve y no parece como si vinieran de una normal, pero aquí usted nota que claramente vienen de una normal. Voy a generar otra vez otros números. Ahí. Generé otros números aleatorios y se generó, ¿sí?, otro histograma. Ahora voy a hacer Y. En el objeto Y voy a guardar números aleatorios de la T. Entonces, R de random, T que vienen de la distribución T. Primero voy a poner cuántos números voy a generar, que son 200. Luego dice de F, que son los grados de libertad. Digamos que voy a poner 4 grados de libertad. No voy a poner el otro, algo que se llama parámetro de no centralidad. Y voy a hacer el histograma de Y.
Miren lo que pasa inmediatamente, cómo cambia esto. Si se fijan que este le da como más peso a las colas, o sea, hay más probabilidad de que se obtengan valores más extremos, ¿sí o no? Más lejos de la media. Y fuera de eso, miren la kurtosis. Hay mucha concentración de los datos alrededor de la media. ¿Listo? Entonces, muy atentos con eso para lo del trabajo. Voy a calcular la kurtosis. La kurtosis, recuerden que la orden kurtosis de R, no está activado el paquete. Library E1071. Voy a ver si ahora sí sale. Ahora sí. Kurtosis del objeto X menos punto 17 y kurtosis del objeto Y, vean lo que da, 12. O sea que la T tiene mucho más kurtosis que la normal. Y esas cosas no se les pueden olvidar. Si el día de la sustentación el profesor que voy a traer les pregunta cosas así, no pueden titubear para contestar. ¿Sí? La T tiene más kurtosis que la normal y tiene colas más gruesas o colas más pesadas. ¿Listo? Y eso también le sirve para la exposición. La T, yo creo pues que las distribuciones que están ahí, es muy posible que una sea una normal y es muy posible que otra sea una T o una gamma. No sé, pues eso ya lo van a investigar ustedes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo les pareció el curso? Maluco, bueno. Maluco por estar en virtualidad. Pues yo creo que en general estuvo bastante bueno. Pues la virtualidad obviamente es maluquita, pero digamos que eso permite que se vea la parte de R, o no sé si en la aula también se podrá con el video de BIM o así, pero bacán. Listo. Y intenten manejar R, muchachos, pues porque vean que es muy útil, ¿sí? Es muy útil. En el próximo curso van a estar haciendo aquí muchas cosas, pues en R van a estar haciendo muchas cosas. Es muy importante que de este curso ustedes salgan con la teoría muy clara, o sea, que sepan lo que es una función de densidad de probabilidad, que sepan que estos modelos son modelos teóricos y que yo los ajusto a una población, ¿sí? Son modelos poblacionales. Características de las distribuciones específicas, lo que estamos viendo hace un momento, que la T, si bien es simétrica, tiene más kurtosis que la normal y tiene colas más gruesas, ¿sí? O sea, le da más probabilidad a los extremos. La gamma, ¿vieron cómo es? Que es asimétrica. Las propiedades de la gamma, suma de gamas con el mismo, en fin, todas esas cosas son cosas que deben recordar. Bueno, y una última distribución, solamente pues, se las menciono, y es la división de dos chi cuadrados independientes. Esa es una distribución que se llama la distribución F. Momento. Distribución F, que van a usar para cálculo de modelación de razón de variantes en el próximo curso. División de dos chi cuadrados independientes es la distribución F. ¿Sí? Y los grados de libertad, o sea, es como si usted escribiera las dos chi cuadrado que voy a escribir, digamos, una chi cuadrado U la divido por sus grados de libertad. Y esa división la divido por otra que es parecido, o sea, otra chi cuadrado, la de ahorita, y como la de ahorita, la divido por sus grados de libertad. ¿Sí? Esta es la que se distribuye como una F y donde los parámetros de esa F son los grados de libertad de la chi cuadrado de salida. ¿Listo?
esta F, digamos, voy a ponerla aquí en R. Voy a guardar unos números, no sé, en un objeto que se llame Z y que genere números aleatorios de la F, de random F. Entonces aquí, ¿cuántos números? 200. Grados de libertad, digamos 4 y 6. Ejecuto y hago el histograma para ver más o menos cómo se comporta. Entonces, miren que esta es parecida y uno a veces confunde la F, puede confundir la F con un H cuadrado o confundir una F con una gamma, ¿sí? También es asimétrica de cola derecha, pero tiene como más kurtosis que las otras, ¿sí? Por ahí va. Listo, muchachos. Ya no los estiro más. Saben que si algo me necesitan para lo de la tarea, pues para la exposición, me escriben. Listo. La idea es que, con gusto, la idea es que pues si algo usamos el martes para dudas, el jueves la exposición, y pues yo tengo toda la intención de, digamos, de liberarlos del examen, pero pues como bajo la condición de que me hagan una exposición bien, sí, bien bacana, todo bien explicadito, muy ordenado. Si les hacen preguntas que ustedes sepan contestar de una, ¿sí? Y si algo igual, si no, pues hacemos un examen por allá en la semana de arriba, pero ya ustedes saben que los exámenes conmigo no son, digamos, algo como que sientan mucha presión. No, quiero que lo resuelvan tranquilos. Listo, nos vemos. Fue un placer.